Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a empezar con la realización de Luigi. Recuerden que ya tenemos en el canal a Mario Bros. Y a Yoshi, que quedó lindísimo. Los dos están lindísimos. Y pues vamos a seguir con la colección. La película está a punto de estrenarse en el momento en que estamos a finales de marzo del año 2023. Está a punto de estrenarse la película. Así es que avancen por favor con su colección de Mario Bros. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Hagan eso, por favor, ayúdenme con su suscripción y con su like. Les pido también de favor que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. Muy bien, amigas y amigos, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Vamos a realizar con hebra de color blanco un anillo mágico de 6 puntos. Les recuerdo que ya tenemos un tutorial, el primero de esta serie de Luigi, en el que les digo todos los materiales que vamos a utilizar y también allí medimos a Luigi. Así es que para cualquier duda al respecto, les pido que vayan a ver ese primer video. Algunas personas se lo saltan y luego surgen dudas, así es que es importante que vean todos los videos de cada uno de los personajes que realizamos. Una vez que hayan terminado la vuelta número 1, cierran perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Les sugiero que no se olviden de marcar siempre su primer punto. Seguimos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar un punto bajo y después vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo un punto popcorn. Vamos a enganchar primero la hebra, hacemos una lazada. Entramos al punto lazada, saco y tejo solo 2 puntos, vean. Aquí vuelvo a hacer lazada, entro en el mismo punto lazada, saco y tejo solo 2. Nuevamente engancho, entro al punto, engancho, saco y tejo solo 2. Muy bien. Voy a hacer esto por última vez. Son 4 en total. Ya en la número 4 ya vamos a sacar todos los puntitos de esta forma, vean. Nos van a restar 17 puntos. Realizamos un punto bajo en cada uno de esos puntos, aquí, y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien. Tal vez el punto popcorn se les vaya hacia adentro, pero pues con el mismo crochet lo pueden regresar de esta forma para que quede el dedito. Este punto popcorn equivale al dedito de Luigi. Entonces con las tijeras, con la punta de crochet lo sacan y eso es todo, no hay ningún problema. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí hago el primer punto bajo y después una disminución, no olvidando siempre marcar el primer punto. Para hacer la disminución tomamos solo el bucle delantero del siguiente punto, igual el bucle delantero del siguiente punto, tomo lazada, saco y tejo los dos juntos. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos y en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 6 con 12 puntos bajos. Lo voy a realizar. Seguimos con la vuelta número 7.
En esta vuelta vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a hacer un cambio de color a color verde, vean. El último punto de la vuelta 6, el último paso de la vuelta 6 lo termino como vieron en la imagen con hebra de color verde. Corto la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar y voy a empezar a trabajar haciendo un punto en cada uno de los 12 puntos que tengo aquí en la manita. Ajustamos bien nuestros hilitos. Y como les digo, vamos a trabajar solo en bucle trasero. Ya lo solté, amigas. Bueno, es que miren, quiero explicarles, los hilos me estorban, mejor los suelto para que vean bien cómo es que tomamos solo el bucle trasero. Esto es tomar el punto completo como trabajamos normalmente, pero nosotros vamos a trabajar solo el buclecito de atrás de cada punto, ¿ven? Ahora si pasamos las hebritas hacia adelante, perdónenme ustedes, ajustamos perfectamente y vamos a hacer esto, un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, tomando otra vez solo el bucle delantero. Esto vamos a hacer en toda la vuelta, vean, solo el bucle trasero. Pasamos las hebras hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a hacer los 12 puntos que corresponden a esta vuelta. Así es como nos estaría quedando, amigas. Y bueno, de las vueltas 8 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 12 puntos bajos, ya trabajando en puntos completos, miren, ya trabajando normalmente. Y por favor van rellenando la pieza conforme vayan avanzando. Muy bien, voy a hacerlo hasta finalizar el brazo. Aquí ya finalicé. Cuando terminen hacen un punto deslizado, aprietan bien fuerte y dejan hebra corta. Muy bien, no es necesario dejar hebra larga, ya verán más adelante por qué. Aquí yo no he rellenado el bracito, pero lo van a rellenar perfectamente, pero no hasta arriba, que les queden unas 3 vueltecitas libres de relleno. Esto va a ayudar a que cuando coloquemos el bracito tenga una caída muy bonita. Muy bien, así es que por favor no rellenen por completo. Vamos a hacer un detalle más para el guantecito. Ya ven que tiene unos guantecitos Mario Bros. Vamos a tomar nuevamente nuestra hebra de color blanco y en cualquiera de los puntos que dejamos aquí, si recuerdan, trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros, en ellos vamos a trabajar, vean. Introducimos de esta manera hebra de color blanco y aquí vamos a levantar 2 cadenas. Aquí una y una más. Y vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, entro en el mismo punto y hago un medio punto alto. Muy bien, lazada, me voy al siguiente punto y hago un medio punto alto. Y vamos a hacer estos medios puntos altos en todos los puntos que nos quedaron libres aquí. Miren, aquí ya finalicé. Lo que haremos a continuación es posicionarnos en el primer punto, así. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien, cadena para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra lo suficientemente larga para poder ensartar una aguja lanera. Aquí ya la ensarté. Y vamos a ir perdiendo la hebrita por cualquier punto de aquí de la orilla. A esta pieza, que acabamos de hacer de medios puntos altos, la vamos a doblar hacia abajo. Si la quieren dejar como está hacia arriba, entonces los puntos los pierden por el lado del color verde, por dentro de esta pieza. Yo los estoy perdiendo por fuera porque pretendo doblar esa pieza hacia abajo. Vamos así perdiendo cuantas veces sea necesario. Si quieren hacer un nudito como yo lo estoy haciendo, está bien. Y ya pierden hacia cualquier punto del guantecito. Este Luigi, le estoy diciendo Mario, ¿verdad o no? Este Luigi tiene sus guantecitos al igual que Mario. Y miren, aquí ya pueden tomar la decisión si bajarlo de este modo o dejarlo hacia arriba. Van a hacer otro bracito exactamente igual. Recuerden no rellenar hasta arriba. Y los vamos a reservar, amigas.
Es importante que empecemos con los bracitos, pero sí los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante. Lo que haremos a continuación, vamos a comenzar haciendo el cuerpo empezando por las piernas. Muy bien, vamos a tomar hebra de color café oscuro y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Es lo que llevo yo hasta aquí, amigas. Vamos a continuar ahora en la vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, vean. Ya lo hicimos en las manitas. Solo tomamos el bucle de atrás. Y vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Solo tomando el bucle de atrás. Aquí llevo 1, 2. Ay, ¿qué pasa conmigo? Aquí va 2. Y no olviden marcar su primer punto, siempre márquenlo porque si no sería muy fácil perderse. Aquí voy 4, 5 y 6 puntos bajos. Seguimos trabajando en bucle trasero y ahora hacemos 12 puntos altos. Lazada, entro en el bucle trasero, nuevamente lazada, tejo 2 y luego 2. Aquí va 1, vamos por el segundo punto alto, aquí tejo 2 y luego los otros 2 y así hasta realizar 12. Aquí están ya, miren, me van a sobrar 6 puntos. En esos 6 puntos, siguiendo trabajando solo en bucle trasero, voy a realizar 6 puntos bajos. Estas combinaciones entre punto bajo y punto alto van a ayudar a que el zapatito tenga cierta... Ya ven que la puntita está como redondita en los zapatitos de Mario Bros. Así es que es normal, son 6 puntos bajos, 12 puntos altos y 6 puntos bajos. En la vuelta número 6 ya vamos a trabajar en puntos bajos. Aquí ya comencé haciendo 6, vean, 6 puntos bajos, después haremos 6 disminuciones. Tomamos solo el bucle delantero del siguiente punto, solo el bucle delantero del siguiente punto, lazada y tejo los dos juntos. Así voy a hacer otras 5 disminuciones, en total tienen que ser 6. Me van a quedar 6 puntos. Al final realizo esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Y en la vuelta número 7 hacemos 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. En la vuelta número 8 haremos cambio de color a color azul, azul cenizo, ¿recuerdan? El último punto de la vuelta anterior la vamos a terminar con la hebra de color azul. Cortamos la hebra de color café y vamos a trabajar en bucle delantero. Ahora no en bucle trasero, ahora en bucle delantero, vean. En lugar de tomar el punto completo, solo vamos a tomar el punto de adelante. Ajustamos bien nuestras hebritas. Muy bien así. Y vamos a hacer aquí un... Ay, amigas, miren, así, y hacemos un punto bajo. Voy a hacerlo nuevamente. Tienen que ir perdiendo por ahí las hebritas, así. Yo no las perdí para que vieran muy bien cómo se hace, miren, para que no nos estorben. Tomamos el bucle delantero, ahora sí pasamos las hebritas hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Y así hasta hacer 14. Muy bien, ya terminamos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 9. Esta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya lo hicimos muchas veces, así es que ya sabemos hacerlo. Y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, terminando esta que es la vuelta número 9 con 14 puntos. Ya fui rellenando, así nos va a quedar el piecito, vean. Muy bien. Vamos a hacer ahora de las vueltas 10 a la 18, un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 14 puntos bajos. No olviden ir rellenando, por favor. Así estará ya terminada la piernita. Una vez que hayan finalizado, van a hacer un punto deslizado y dejan hebra corta. Esta es la primer pierna que yo hice. Muy bien.
Hebra corta, no es necesario aquí dejar la hebra larga, pero en la segunda piernita no van a cortar la hebra porque vamos a unir esta segunda pierna a la primera. Como ven, yo acabé aquí perfectamente ubicada en el punto central de la piernita, de la parte interna de la piernita. Si terminan, tendrían que terminar igual que yo, pero si terminan más adelante, tejen 1 o 2 puntos. Si terminan más atrás, destejen 1 o 2 puntos. Pero es importante estar ubicadas en el punto central para que las piernas no les vayan a quedar chuecas. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a tomar la primer pierna que hicimos. Las presentamos para que las dos queden mirando perfectamente hacia el frente. Vean, ahí están las dos mirando muy bien. Y voy a ubicar ahora el punto central de la segunda piernita. Aquí, punto central de la parte interna. Una vez que tengan ubicado ese punto, por ahí van a introducir su crochet. Ahí está. Y vamos a realizar los 14 puntos que corresponden a esta pierna. Vean, aquí va 1, me voy al siguiente punto, hago 1 más y de esta manera hasta terminar los 14 puntos que corresponden a esta pierna. Ya terminé, estoy aquí ubicada en la cadena que hicimos para unir. Voy a entrar así, miren, como por debajo de la cadenita, vean. Ubíquenla bien, no la vayan a perder. Y ahí tenemos que hacer un punto bajo en esa cadena de unión. Es entrar por abajo, amigas. Fíjense que esto a mí se me hacía bien difícil al inicio porque no lo entendía muy bien, pero es facilísimo. Solo entrar por abajo de la cadenita. Una vez que hicieron ese punto bajo, van a hacer ahora los 14 puntos que corresponden a la otra piernita. 1, 2... y así hasta realizar los 14 puntos. Una vez que finalicen, van a estar en la cadena de unión ahora en la parte de enfrente. Aquí ya es más fácil realizarla. Como ya hicimos la otra, esta ya es más fácil. Y estaríamos terminando de esta manera la vuelta 19 con 30 puntos. Vamos a la vuelta 20 en la que vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vuelta 21, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vueltas 22 a la 26, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 42 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando, amigas. Vamos a continuar ahora en la vuelta número 27, en la que vamos a comenzar con las disminuciones. Haremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vueltas 28 y 29 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 29 con 36 puntos. Vuelta 30. Vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Lo realizo. En la vuelta 32 hacemos cambio de color a color verde, así de esta forma. El último punto de la vuelta 31 lo terminamos, el último pasito con el color verde, y vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. Ya lo hicimos varias veces, así es que ya sabemos. Ajustamos bien nuestras hebritas y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 30 puntos, recordando que toda la vuelta la vamos a realizar de esta manera, en bucle trasero, y pasamos las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo. Seguimos con la vuelta número 33, en la que vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vuelta 34, 24 puntos bajos. Vuelta 35, esta vuelta es de unión de brazos, se unen facilísimo. Aquí ya empecé haciendo 6 puntos bajos. Recuerden, estamos en la vuelta 35. Una vez que hayan realizado esos 6 puntos bajos, van a tomar cualquiera de los 2 bracitos que hicimos y van a colocar el dedito, perdón amigas, el dedito hacia el frente del cuerpo de Luigi.
Ya no le dije Mario, ¿verdad, amigas? Es Luigi. Y es importante que coloquen el dedito hacia adelante, así es que doblen bien el bracito hasta que vean que ya quedó perfectamente el brazo hacia adelante. Y lo que vamos a hacer es unirlo con 6 puntos. Entramos con el crochet de esta manera atravesando ambos lados del brazo, vean. Y después vamos a entrar en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Y vamos a hacer aquí un punto bajo, atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Déjenme ajustar bien mis hebras. Aquí atravieso el cuerpo y el brazo y hago un punto bajo. Voy a entrar nuevamente al bracito de la misma forma que lo hicimos antes, atravesando ambos lados del bracito, y voy a ubicar el siguiente punto del cuerpo. Aquí van 2 puntos. Vamos a hacer esto con 6 puntos. Llevo 2. Vamos a hacerlo nuevamente, atravesamos bien el bracito de ambos lados, nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Llevo 3, voy a hacer lo mismo con otros 3 puntos bajos y después voy a hacer 6 puntos que corresponden a la parte trasera del cuerpo. Ya está, miren, ahí quedó el bracito bien colocadito con 6 puntos. Ya hice los otros 6 puntos, vean qué bonita caída tiene. Por eso es importante no rellenar por completo. Ya hice los 6 puntos que corresponden a la parte trasera del cuerpo. Voy a tomar el otro bracito, ubico el dedito y voy a hacer este doblez allá arriba, pero que quede el dedito, no se les vaya a olvidar que quede hacia adelante, ¿eh? Vean. No les vaya a quedar un dedito hacia adelante y otro hacia atrás. Y vamos a unir el bracito de la misma manera que unimos el primero, con 6 puntos bajos. Vamos a realizarlo, amigas. Así es como nos estaría quedando, vean. Quedaron perfectamente ubicados los bracitos a los laterales del cuerpo, vean. Ya vamos avanzando, amigas. Muy bien, vayan rellenando, por favor. Y lo que vamos a realizar en la vuelta 36 son 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 37 hice un cambio de color a color carne y vamos a hacer tanto esta vuelta 37 como la 38, un punto en cada punto, terminando la vuelta 38 con 18 puntos. Muy bien. Así este es el cuellito de Luigi, amigas. Y continuamos con la vuelta número 39 en la que haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 40 haremos 24 puntos. Así nos va quedando, ya comenzamos a darle forma a la cabecita. No olviden siempre marcar su primer punto y vamos a hacer en la vuelta 41, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 42, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 43, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 44, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 45, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 46, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 47 a las 58 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 58 con 60 puntos. Así es como nos está quedando, ya avanzamos muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, amigas, vamos antes de continuar a colocar los ojitos. Más adelante el espacio se va a hacer muy pequeño. Miren, aquí yo ya los coloqué. Los voy a quitar para que vean perfectamente. Los ojos son del número 10. Muy bien. Vamos a colocarlos entre las vueltas 52 y 53. Aquí, esta es la vuelta número 37 en el cambio de donde empezamos el cuellito. Muy bien. Es el cambio de color a color carne. Desde ahí se les va a hacer más fácil contar hasta llegar a las vueltas 52 y 53. Ahí van a ir colocados los ojitos entre esas dos vueltas. Yo lo que siempre hago es ubicar el centro del cuellito, vean,
Y eso me va a ayudar a ubicar también el centro de la carita. De esta forma. Entonces, una vez ubicado el centro, van a contar 4 puntos hacia su mano derecha. Aquí está el centro, 1, 2, 3 y 4. Vean. Ahí el ojito está en el punto número 4. Allí van a contar, ponen un alfiler. Y donde pongan alfiler van a contar 8 puntos hacia su mano izquierda y ahí van a poner el otro alfiler. Entonces, yo siempre me ayudo con este tipo de aguja plástica y la voy a introducir en donde haya puesto el segundo alfiler. Bueno, en los dos. Con esto lo introducen perfectamente en el ojito y el ojito se va a hacer más grande, el espacio, el agujerito, y les va a facilitar mucho la colocación de los ojitos. Los colocan y ahí se fue para adentro el segurito. Y van a colocar el seguro de esta forma. Bien, 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 bien. Hasta que vean ustedes que quedó bien, bien apretadito, ¿eh? Es importante para que no se vaya a caer el seguro. Hay quienes también, aparte de esto, queman el sobrantito ahí negro para mayor seguridad y sea más difícil. A veces los niños son muy traviesos. Y así es como habrá quedado. Muy bien, una vez que hayan colocado los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. De este lado donde les estoy señalando, les voy a dejar las instrucciones que deben de seguir para realizarlo. Pueden ustedes pausar el video cuantas veces sea necesario para que sigan con la realización de la cabecita. Nos van a quedar al final 6 puntos. Nos vemos al final para decirles cómo vamos a cerrarla. La cabecita. Miren, aquí ya me quedaron esos 6 puntos. Voy a estar tomando los buclecitos delanteros de cada uno de esos 6 puntos. Vean. Así. Van 2, 3 y así hasta que hayan tomado los 6 puntos. Amigas, no olviden suscribirse y dar like. Y por favor no compren esos ebooks que andan vendiendo por ahí en los grupos de Facebook. Están bien baratos, pero es muy muy feo que roben el trabajo de otras personas. No contribuyan a eso, por favor. Apoyen a las creadoras que nos rompemos la cabeza realizando los patrones. Miren, si ven, tomé los 6 puntitos. Entonces voy a hacer, jalan para que se cierre y simplemente hacen un nudo y pierden la hebra hacia adentro de la cabecita. Así, miren, se me desensartó, pero imaginen que está ensartado. Entran por cualquier punto y sacan la aguja con todo y hebra. Amigas, vamos a hacer los tirantitos del overol de Mario. Miren, aquí ¿cuántas cadenas van a hacer? Pues dependiendo, aquí depende mucho, como es una pieza muy pequeña, de la tensión que ejerzan ustedes al tejer. Tal vez tengan que hacer una cadena o 2 más que yo, o una cadena o 2 menos que yo. Así es que midan antes de terminar. Yo hice 18 cadenas. Muy bien, y me salto la última cadena, en esa no trabajo y me voy a regresar haciendo 17 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las 17 cadenas que me quedan al saltarme la última cadena que hice. Al final, amigas, vean cómo al principio, se me olvidó decirles, al principio dejan la hebra un poquitín larga, no demasiado, un poquitín larga. Creo que aquí yo la dejé demasiado larga. Ahorita van a ver por qué. Muy bien, ya que hagan esto, vamos a ensartar uno de los extremos de ese tirantito en la aguja lanera. Voy a ensartar, amigas, ya saben que para mí lo más difícil es ensartar. Ahí ya la ensarté, amigas. Lo que vamos a hacer, vean, es ubicar el tirantito sobre el hombro. Vean que les quede bien del lado derecho el tirante y lo van a ubicar ahí, que quede justamente sobre el hombro de Luigi. Y van a realizar aquí unas 2 o 3 puntaditas. En el bucle trasero, más bien en el bucle que nos quedó libre en esa vuelta donde terminamos el overall, allí vamos a hacer, aquí ya llevo la primer puntada. Ay, ya no sé qué hice aquí, amigas. Miren, ahí hice la primer puntada, voy a hacer 1 o 2 más. Yo voy a hacer 2, ustedes si quieren hacer 3 también se vale. Ahí está. Y ahí quedó, amigas.
Quedó perfectamente. Vamos a hacer aquí, vamos a perder la hebra, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño nudo. Muy bien, déjenme anudar aquí para más seguridad. Si quieren omitir este nudo no pasa nada, ahí está. Y lo que voy a hacer una vez que hicimos ese nudito, voy a ensartar mi aguja lanera. Muy bien, acomodo bien mi nudito y lo que haré a continuación es ensartar el otro hilo, la otra hebra que dejé libre. Aquí ya está ensartada mi aguja lanera. Simplemente lo que voy a hacer es entrar en cualquier, más bien aquí muy cerquita de donde hice el nudo voy a entrar y ya puedo salir en cualquier punto del cuerpo de Luigi. Miren, ahí está. Lo que haremos ahora es cortar el exceso de hebra. Y ya quedó la parte trasera del tirantito, amigas. Ahora lo vamos a acomodar aquí en la parte de enfrente y vamos a hacer este botoncito amarillo. Miren, vamos a acomodar el tirantito sobre allí donde hicimos el cambio de color. Allí sobre ese cambio de color lo vamos a poner. No jalen demasiado para que les quede muy largo. Les tiene que quedar a la misma altura de los dos lados. Y aquí es donde les decía, miren, acomoden allí para que ese cambio de color no se note. Nadie va a ver que allí hubo un cambio de color. Toman su hebra de color amarillo, ahí se salió un poco de relleno, ahorita lo metemos y por cualquier punto vamos a entrar. Y ya una vez que ubicaron bien dónde va a ir el tirante, si no quieren que se les mueva, pueden poner allí un alfiler y vamos a salir en medio del tirantito. Dejamos esa brita aquí por detrás, tómenla para que no se les vaya a ir al momento de estar haciendo y vamos a hacer el punto nudo. Aquí muy cerquita de donde salimos vamos a, de donde entramos vamos a salir y vamos a hacer 1, 2, 3, yo creo que hacemos otro más, 4, como que ensartamos esas 4 veces, ven, envolvimos la aguja 4 veces. Mientras más la envuelvan, ay amigas, me piqué con la aguja, disculpen ustedes. Mientras más vueltas le den a la aguja, más grande será su punto nudo. Pero yo creo que con 4 es suficiente. Lo van a tomar esos nuditos que hicimos con la mano, no las suelten y van a jalar la hebra despacito como vieron hace un momento. Aquí jalan, jalan, jalan y miren. Al final nada más ajustan perfectamente que quede bien apretadito su punto nudo. Dejen jalo por detrás y miren, allí quedó bien, bien ubicado el punto nudo. Vamos a entrar ahí mismo, en el mismo puntito y vamos ahora sí a atravesar todo el cuerpo de Luigi y vamos a salir en donde entramos de manera inicial. Aquí su bracito no nos deja ver, amigas. Y miren, vamos a salir aquí exactamente en el mismo punto donde entramos. Muy bien, sacan la aguja lanera, jalan bien, bien, bien. Y miren, ahí se va a ajustar perfectamente el botoncito. Estamos simulando el botón de Luigi. Ahí hago un nudo, uno más. Cortamos la hebra sobrante y vamos a perder este hilo hacia adentro del cuerpecito. Vean, ahí empujan, empujan, empujan hasta que quede ahí adentro, amigas. A veces entra a la primera, a veces nos tardamos un poquito más, pero ahí está, miren. Nadie se va a enterar que allí había una hebra amarilla y así quedó. Pues así habremos finalizado, amigas. En el siguiente tutorial vamos a terminar de realizar a Luigi. Por favor no olviden suscribirse, dar like y no comprar esos libros pirata que andan vendiendo por ahí. Cuídense mucho, nos vemos pronto.